La Revolución Francesa fue un movimiento político y social que teñió de sangre las calles de París. Francia estaba bajo el dominio de una monarquía absoluta. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. Las causas de la revolución fueron una crisis social, la burguesía buscaba la igualdad y la nobleza y el clero se resistían a perder sus privilegios. Una crisis del Estado, ya que éste tenía un déficit constante, ya que la nobleza y el clero no pagaban impuestos, solo los no privilegiados. Crisis económica, debido a que hubo malas cosechas y esto hizo que aumentaran los precios, dando lugar a una crisis alimentaria. Esta situación era insostenible y explotó el 5 de mayo de 1789, cuando el rey Luis XVI convocó los Estados Generales. Allí se reunieron los representantes de cada estamento para tratar los problemas. El Estado llano aprovechó la oportunidad para expresar su descontento y exigir reformas políticas radicales. Propusieron la votación individual, un diputado, un voto, pero la nobleza y el clero insistieron en votaciones tradicionales, por estamento, 3 votos en total. El tercer estado, no conforme con lo allí sucedido, abandonó la sesión y se reunieron en la sala del juego de pelota, formando la Asamblea Nacional. Allí juraron no disolverse, hasta darle a Francia una constitución. El rey enfadado quiso frenar este movimiento, lo que llevó a numerosos enfrentamientos entre las tropas del rey y los radicales. En respuesta, el pueblo tomó la Bastilla el 14 de julio. La Asamblea Nacional se transformó en la Asamblea Constituyente, estableciendo una monarquía constitucional, eliminando el feudalismo y se redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya en 1791 se firmó la primera Constitución francesa, donde se reconocía la soberanía nacional y se estableció la división de poderes. Tras las elecciones de octubre de 1791 se constituye la Asamblea Legislativa. Esta hizo frente a la oposición de la nobleza y el clero, que se oponían a perder sus privilegios, así como la del monarca. Muchas personas privilegiadas emigraron hacia el exterior y empezaron a conspirar contra la revolución. En abril de 1792, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia. En agosto de 1792, el pueblo de París asaltó el Palacio de las Tullerías, encarcelando al monarca Luis XVI, destituyendo la Asamblea por la República. Se convocaron elecciones y se formó la Convención Nacional. Los girondinos fueron los que tuvieron más representación social y el 21 de septiembre de 1792 se formó la República Francesa en busca de una nueva constitución. Durante estos meses las tensiones políticas eran evidentes. Además temían una invasión de las potencias europeas en defensa del absolutismo. Por ello, el 21 de enero de 1793 acusaron al rey de traición y su castigo fue la guillotina. Meses después le llegaría el turno a María Antonieta. Poco a poco se fue introduciendo lo que se llama la época del terror, debido al miedo de una intervención del resto de países europeos. Los jacobinos, con Robespierre al mando, tomaron el poder y millones de personas sospechosas murieron en la guillotina. En 1794, el pueblo se volvió a organizar para acabar con el dominio radical de los jacobinos.
y finalmente, en julio de ese mismo año, Robespierre fue ejecutado. En 1795, la Convención Nacional promulgó una nueva constitución que establecía el Directorio, o sea, un gobierno republicano moderado que fue deshaciendo las medidas extremas tomadas por los jacobinos. Esta nueva forma de gobierno se enfrentó a muchos problemas, como amenazas externas, crisis económicas y el descontento de la población. El 9 de noviembre de 1779, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado y también encabezó el consulado. En 1804, Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador de Francia, iniciando así la etapa imperial. Napoleón tenía como objetivo hacer de Francia la primera nación del mundo. En 1813, el ejército francés perdió contra las potencias europeas unidas. Napoleón abdicó y la monarquía volvió con la figura de Luis XVIII.